Buenos días, empezamos con otra conversación en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que en estos días ya estamos avanzando por más de la mitad del programa en la versión en vivo que estamos desarrollando en la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, en Ecuador. Algunos de los asistentes bueno, a esta charla están cursándola en este momento, así que pues bienvenidas a todas las preguntas y comentarios de las cosas que vamos viendo en estas semanas también. Pero hoy vamos a retomar el tema que hablamos la semana pasada y que lo hablamos como 20 minutos. Nos pasó que nos quedamos conversando un montón de rato antes de empezar a grabar y se nos acabó mucho tiempo, entonces y grabamos apenas una conversación muy corta, pero esbozando el siguiente tema. El tema es el siguiente. Usted sabe de teoría de restricciones. La teoría de restricciones te dice que cada vez que tienes un sistema, entonces hay que ver si el- la organización que uno está examinando es un sistema. En general, todas las organizaciones son sistemas. Tal vez puede ser discutible que un país sea un sistema, no lo sé. Ahí yo tengo que hay muchas relaciones sistémicas, puede ser, pero lo que pasa es que para que haya un sistema tiene que ser una organización de partes interactivas con un propósito. Y entonces, en un país, todas las partes que interactúan tienen el mismo propósito. Y entonces, dependiendo, es que puede ser que sí, Jorge, pero que están en mucha contradicción con las tácticas para alcanzar el objetivo. Entonces, depende de a qué nivel de abstracción uno ponga el objetivo, nadie lo va a discutir, pues. O sea, que todos los habitantes del país sean felices. ¿Hay alguien que pueda discutir eso? No, yo no quiero ser feliz. Dice, perfecto, usted va a ser feliz siendo infeliz. Así que va a ser feliz. O sea, no me diga que no quiere ser feliz. O sea, ¿qué es lo que busca usted en su vida? Ser infeliz. Perfecto, eso es lo que le da felicidad a usted, pues. Así que estamos todos de acuerdo, todo el mundo quiere alcanzar su grado de felicidad. En segundo lugar, ¿hay alguien que quiera alcanzar la infelicidad de otros? Yo creo que sí, pero eso es tema de otra conversación. Les recomiendo que vayan a ver la teoría de la estupidez de Cipolla, un italiano, que dice que, pues, bueno, vean la teoría de la estupidez, es fantástica. Y cuando uno se encuentra con estúpido, lo mejor que puede hacer es evitarlo, no interactuar. Es tóxico. O sea, acercarse ahí es tóxico, es terrible. El problema es cuando lo eligen para que lo gobiernen a uno, entonces ya no hay manera de ignorarlo. Pero bueno, ese es otro tema, pero es un tema que es atingente a lo que vamos a conversar. Entonces, usted dice que es muy experto en teoría de restricciones, y esa cosa de la teoría de restricciones dice que en todo sistema, cuando uno ya define cuál es la meta, digamos, grados de felicidad si uno quiere, y entonces lo vamos a bajar ahora en un país, a que una de las condiciones necesarias para la felicidad es que haya crecimiento económico. Y crecimiento económico significa que se crea riqueza. Una de las cosas más fantásticas que escuché, que es de sentido común y uno normalmente pues, no lo piensa así. Le hace una pregunta a Miguel Ancho Bastos en una conferencia y dice, ¿usted cómo explica la pobreza de estos países que no sé quién se dice? La pobreza no hay que explicarla, bueno. Esa es la condición natural del ser humano. Usted no hace nada y es pobre. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza. Y es muy difícil conseguirla. O sea, ha requerido siglos de aprendizaje de cómo se hacen cosas. Oigan, un pedazo de pan. Un pedazo de pan es una cosa.
que requiere conocimiento. Hay que saber cultivar el trigo, después molerlo, hacer harina, después la receta. O sea, no es. Cualquier cosa requiere conocimiento para desarrollarla y crearla. O sea, lo que hay que explicar aquí es la riqueza, no la pobreza. Entonces, crecimiento y la riqueza es deseable que crezca en un país para todos. ¿Ya? Listo, para todos. Entonces, ¿qué es lo que dice teoría de restricciones? Si usted encuentra aquel elemento del sistema que es la restricción, lo identifica, decide cómo explotarlo y subordina todo el sistema a la decisión anterior, entonces va a estar optimizando su sistema con el mínimo esfuerzo, además. Ese es parte de la broma que hacíamos, o sea, hacía él y Walray, que él era muy perezoso, que quería trabajar lo menos posible para producir el máximo posible, ¿no? Yo trabajaba como enano, pero el, de lo que se trata es no hacer más de lo que uno debe hacer, porque es que hacer más de lo que uno debe hacer es un mal gasto de recursos y de energía que se tienen que reservar para usarlos cuando se necesitan, ¿no? Eso es parte de lo que estamos hablando todo el rato en teoría de restricción. Entonces, dándose toda esa vuelta para llegar a la pregunta, y entonces, ¿cuál es la restricción de los países para generar crecimiento? ¿Qué cosas genera crecimiento en los países? Pues la gente que crea cosas que son buenas para sí mismo o para otros. Eso es, o sea, volviendo a Adam Smith, muy fácil, cuando dicen no es por la benevolencia del carnicero o del panadero que uno tiene carne y pan en la mesa, sino que es por su propio interés. Porque él cuando o sea, el carnicero y el panadero han producido, lo hacen porque van a vender el fruto de su trabajo y uno les va a entregar algo a cambio que ellos valoran más y que entonces están generando riqueza, pero evidentemente uno valora más el pan y la carne que lo que está entregando, pues si no, no lo entregaría, pues, ¿no? Entonces, es la creación de cosas de valor que se intercambian. Y entonces hay algunos que son mejores haciendo unas cosas, otros que son mejores haciendo otras. Estoy yendo, pero como al nivel -1 o cero de la aplicación. Entonces, después de miles de años de comercio, hay un libro bastante interesante que va explicando todo esto de cómo eh, la humanidad, le dicen de inteligencia colectiva, pero no sé, esos son términos muy raros para mí. eh, Se ha ido organizando y dividiendo el trabajo de tal manera que entre muchos, intercambiando sus propias habilidades, pueden hacer muchísimo más que cada uno por separado. O sea, cuando un Robinson Crusoe no iba a salir de donde ya había logrado, que había hecho su cabañita y que pescaba, pero le tenía que dedicar todo el día a preocuparse del alimento, a cuidar su refugio y de repente ver si es que eso de las señales de alerta servía de algo en la isla desierta, pero ¿qué más puede hacer él solo? En cambio, entonces las empresas van generando lo que se llama la sinergia. Entonces, después de toda esa vuelta larga, uno llega a descubrir el agua tibia y organizándose en empresas se genera más riqueza que cada uno como verso suelto en la sociedad. Dice, no, yo soy bueno haciendo proyectos de consultoría. ¿Para quién? No, para el otro que es solamente el zapatero, ¿no? Esa cuestión no funciona.
Así que, ¿cuál es la restricción, pues? Entonces, primer candidato, empecemos desde el último eslabón, los que compran. Primer candidato de restricción es que no hay suficientes necesidades para generar suficientes empresas que le den trabajo a todo el mundo y que todo el mundo pueda ir generándose su propia riqueza. Las necesidades son infinitas, ¿no? Sí, por eso. Entonces, descarta eso como candidato a restricción. Nunca hay escasez de necesidades que satisfacer. Nunca. Por lo tanto, ideas para generar empresas están a la par. Ahora, que a uno no se le ocurre es otra historia, y para eso en teoría de restricciones también tenemos todo un desarrollo, unos mecanismos para identificar ideas de negocio, si uno quiere. Podría agregar Mm. algo, Matías. Nosotros siempre hablamos de la sincronización del sistema, ¿sí? El sistema de precios libres es el sistema de coordinación y ajuste. Entonces, cada necesidad que uno ve en el mercado, lo que tiene que ver es si el otro, la valora como tal. O sea, que yo puedo salir a vender carretas a caballo ahora, pero ¿quién me las va a comprar? No es, Bueno, digamos, pero es algo eso, que esa es la quedó validación del visto. valor, Dani. Yo estoy de acuerdo contigo. Exacto. Ayer hablaba con un amigo, ¿no? Me decía, ¿qué tal? ¿Cómo a qué ha estado dedicado últimamente? Le dije, todo el año a levantar una empresa desde cero. Llevo haciendo eso 4 años, pero este año parece que por lo menos se levantó un poquitito del suelo. Y entonces ya estoy viendo, me dice, interesante eso, ¿cierto? Digo, sí. La única validación uno la obtiene cuando está vendiendo, cuando está obteniendo plata a cambio del trabajo. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. Pero aún así, digamos que esa no es la restricción, porque, o sea, la Y restricción puede ser eh, la habilidad, entonces vamos viendo cuáles son las restricciones. Sí, Leonardo, es que yo, muchas veces te intervienen en el mercado de precios, ¿eh? Te ponen precios máximos, por ejemplo, el salario pero, mínimo. pero vamos, El vamos, salario mínimo es una vamos, restricción. ya, pero ahí tú Bueno, estás vayamos, hablando de un campo al que yo creo que vamos a llegar muy rápido. bueno, Entonces, está bien. ¿cuáles Te son? sigo tu, Estoy te sigo tu descartando corriente. candidatos de restricciones. Yo lo había puesto, yo había dicho en la restricción que son los gobernantes, las reglas que se le ponen en el sistema. Bueno, Pero pero ahí porque me dice que es algo que no es accionable, dice. no, pero vamos. Pero yo creo que son los Yo, gobernantes que yo ponen el quiero, sistema. quiero monopolizar ya sé que hablé mucho, pero denme 3 minutos más. Y ahí los dejo porque estoy de acuerdo. Es que estoy de acuerdo con las cosas que dicen. Ah, pensé que se había ido Leonardo. No, está bien. Antes de que sigas, yo quiero hacer un aporte de eso. Eh, de arriba para abajo, como bien lo propone Matías, y como debe ser la forma de accionar nuestra, es vamos chequeando, digamos, por niveles en dónde puede estar la restricción. El primero es en la meta que se fijó para el sistema. ¿Hay una restricción ahí? Como bien lo dijo Matías, probablemente no. O sea, generar riqueza, y no solo del país, es que hoy la riqueza es el mundo entero y cada día más. O sea, probablemente ahí no hay restricción. En el siguiente nivel, ¿sí? Tengo los recursos o la forma suficiente para lograr crecer eh, continuamente esa generación de valor. Tú dices recursos Hay, naturales, así como no, que si hay recursos en general. minerales, si hay No, recursos en agua, si general. Gente, personas. recursos, personas, todo, máquinas, todo. Hoy en el mundo yo pensaría que ahí no hay una restricción en el sentido de que un país las puede adquirir. Pero Ya. bueno, Pero entonces, hay que distinguir cosas ahí, pero bueno, ya voy para allá.
recursos y personas, ¿sí? Digamos, es el segundo nivel. ¿Ya? Entonces, en lo que me voy a detener, yo me voy a ir un poquito de nuevo a al primer nivel de la restricción, que es, creo que la meta está mal fijada, no por nosotros, sino por los gobernantes o por los países mismos. Creo que hay un error gigante que se comete ahí en el sentido de que se piensa que es un juego de suma cero. Pero Jorge, ¿Por qué lo digo? discúlpame que te interrumpa ahí porque es que estoy de acuerdo contigo, pero vamos a llegar allá en un rato, porque después de que uno, en un rato corto, en todo caso, te prometo, son Sí, minutos. sí. Ok, entiendo. Entonces, Pero lo termino que pasa es que mi... ahí está diciendo también Leonardo más o menos lo mismo, pero es que para no confundir esta conversación, yo no estoy diciendo cuál es la restricción. O sea, no estoy buscando cuál es la restricción que actualmente afecta a cada país, sino lo que quiero es hacer una exploración de cuál es la restricción natural. Después que llegue alguien y me provoque un cuello de botella aquí y allá con su forma de operar, esa es otra historia, po. Sí. Y Entonces, acuérdate que eso no son restricciones. no, son obstáculos. ¿Sí? Eh, entonces, Tú pides. termino mi exposición diciendo que Ignorancia. al final del día, si uno arranca fijando mal lo que quiere lograr el sistema, pues va a alinear todo con esa supuesta meta bien definida, comillas, ¿ya? Entonces todo puede estar tergiversado. Cierro diciendo, en general, el tema del bienestar social, ¿sí? Se entiende o se malentiende como meta de que todos tengan lo mismo, ¿ya? Entonces la naturaleza misma contradice ese balance. Pero Eso ahí está introduciendo más cosas. Ese otro es un supuesto, eso que acabas de decir. ¿ya? Entonces, pero es el punto de partida porque al final del día tenemos que, si el día de mañana nos contratan o ni siquiera, no nos pagan, sino, oiga, vengan, ustedes que son tan inteligentes, dennos una salida alrededor de TOC para ser usado para mejorar el bienestar de las personas, ¿sí? Ujú. Y como dice Matías, ¿quién puede controvertir contra una cosa de esa? No, a mí déjenme siendo infeliz como estoy, como mismo dice él, eso no va a pasar, ¿ya? Pero resulta que es que a veces, y voy a terminar Oye, ahí, definir la sí, meta en términos muy intangibles es una cosa que lleva al traste al sistema, ¿ya? Por ejemplo, retomando lo que dice Matías de Simon Sinek, la mayoría de las empresas dicen unos objetivos que están en lo que él llama en un juego finito. Por ejemplo, de eso, vamos a ser los líderes del mercado en el año 2024. Y la pregunta que él se hace es, ¿y quién te va a decir con propiedad que eres el líder? Nadie te puede decir que eres el bueno, es líder. un ranking económico en ventas, ¿Sí? por ejemplo, en Pero participación de mercado. cualquiera Sí. de esas cosas, entonces si se enfocan ahí, ahí van a estar. Entonces, ese es para comenzar a calentar máquinas. Bueno, Sí. mi punto es este, en la generación de riquezas sería infinita si no existieran restricciones, ¿cierto? Entonces, la primer candidato a restricciones es la restricción impuesta a que no hay más idea o más necesidad que cubrir para crear empresas. Yo diría que eso descartado. Entonces viene la segunda, la cantidad de personas que se pueden organizar dentro del país para hacer empresas y crear riqueza. Entonces yo creo que ahí tiene una restricción real. Es totalmente distinto. Un país que tiene 2 millones de habitantes a uno que tiene 50 millones de habitantes para la creación del PIB completo, el agregado, Uh ¿no? -huh.
Ahora, después viene la pregunta de, ya, pero el PIB per cápita tal vez lo que nos está interesando, porque ahora ya estamos mirando más bien que el objetivo es la riqueza para cada persona y no como un conjunto de quién es el más grande del mundo. Y eso puede tener otras consecuencias distintas por otros motivos, pero entonces, ya personas, ahí hay una fuente de restricción. Entonces, si esa fuera la restricción, tendríamos or- desempleo orgánico de 4%, 5%, que el desempleo típico que deja el espacio para cambiarse de trabajo. O sea, es como en una autopista, que si no tiene espacio para adelantar, está todo estancado. O sea, tienes que dejar espacios para que hayan en tu vida. Tiene que haber un espacio para evolucionar, para cambiar, para hacer las cosas que uno quiere hacer. Entonces, no es tan sano desempleo cero, ni uno, ni dos. O sea, de 4 o 5% de desempleo en un país, eso es pleno empleo. Eso yo, a lo mejor estoy equivocado, pero lo aprendí, a mí me lo explicaron así, lo entendí muy bien en una clase de macroeconomía, creo que fue. Entonces, mientras uno no tenga pleno empleo en el país, está claro que esa no es la restricción. La restricción es otra cosa, ¿cierto? ¿No? O sea, si no Correcto. estoy explotando y utilizando al máximo la restricción, entonces quiere decir que hay algo más que está haciendo de cuello botella, que está haciendo de restricción, está generando menos crecimiento y menos riqueza y menos empresas que generan empleo y demás. Eh, y entonces ya no es la restricción. Y yo diría que ese es más o menos lo deseable, que sean las personas, ni siquiera los recursos naturales, las personas, hay ejemplos. Dos ejemplos donde se demuestra que son puras excusas, que nuestro país es pequeño, que tenemos pocas personas, que tenemos pocos recursos, que no somos muy evolucionados, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, mil excusas. Uno es Corea del Sur. 1945 era mucho más pobre y menos desarrollado que Chile. Yo hoy día no lo comparemos. Da vergüenza. Y el otro ejemplo es Israel. País pequeñito, tenía que hasta comprar el agua, hasta que se les ocurrió cómo sacar agua potable del mar a un costo razonable, pero le compraban el agua a Turquía, rodeado de países que tienen pozos petroleros y ellos no pueden perforar en diagonal, porque si no, claro, les iría mucho mejor. Y que los quieren exterminar además. Bueno. Ni siquiera, ni siquiera es que no se llama muy bien y que pobrecito, no, lo quieren exterminar. Y, y tener un buen PIB per cápita y todo. Y son, el Igor echaba así cuentos, y cuando iba a China, decía, ¿y en Israel cuántos son? No, 5,5 millones de habitantes. Dice, ¿y en qué hotel se están quedando? Claro, en Vale, China esa cuestión es un pueblo. sí, vale la pena recalcar de lo que ha dicho Matías, que eh, o si entiendo bien la dirección que quieres sugerir, es que el conocimiento es un candidato Fundamental. importante a la restricción. La- no que no Para exista, explotarla. sino la explotar el conocimiento
especialmente en el Bueno, al ejemplo final de... ese es todo mi cuento. Bueno, Eh, entonces es Ok. las estamos atentos. trabas, no, al final termina así. Las trabas externas a la formación de empresas son una restricción que impide que gente que tiene ideas, que tiene toda la voluntad, que tiene los recursos y que quiere hacer empresas, haga más empresas. Por lo tanto, entonces, pues queda la restricción sin explotar. La restricción que son los recursos humanos que están disponibles para trabajar. Ese es un dato que está ahí. Y el otro es que incluso en las empresas que ya se formaron, no hay suficiente conocimiento, o peor, hay muchísimo y demasiado conocimiento distorsionado de cómo se toman las decisiones dentro del sistema, que lo traban en vez de sincronizarlo. Y por eso, entonces yo escribí Ujú. que lo publiqué el 31 de enero del 2018 en español, y que fue mi modesta contribución a destrabar esa restricción que es cómo se toman decisiones en las empresas para lograr mejor sincronización, o sea, con lo que ya hay. O sea, usted ya está pagando los sueldos, ya tiene la gente, tiene su negocio, tiene su idea de negocio, tiene su oferta, tiene sus clientes, le están pagando. Sí, Y no yo, habrá manera de mejorar la sincronización de eso para que eso genere mucho más riqueza por unidad de restricción. sí, me parece que ese check está puesto como propuesta en el tema de que la restricción es el reducido uso del conocimiento disponible o del nuevo, porque pues el conocimiento no tiene límites. No, ¿Sí? la restricción sigue siendo el recurso humano, en mi opinión. Sí, 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 Ya. pero el vehículo para lograr que el sistema mejore es el conocimiento a través del uso de las capacidades del recurso humano. ¿Sí? Ponerlo puesto en términos Bueno, muy esas son las poéticos. decisiones para, ese es el segundo paso, es la decisión de cómo explotarlo. Bueno, pero aquí voy. Si nos Ajá. remontamos a nuestros orígenes, de cavernícolas para acá, lo primero que surgió como organización social, que fue una tribu. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿usted pertenecía a una tribu porque compartía el objetivo común de esa tribu? ¿Sí? Porque segundo, usted jugaba un rol específico dentro de esa tribu. ¿Sí? Y tercero, porque la tribu le proveía a usted las cosas que usted no podía producir por sí mismo. Esos son los tres candidatos que Matías ha tocado los pero piensen en esto, aquellos individuos, y nosotros no dejamos de ser hoy tribus, ¿no? Cabe la claridad. Tribus mucho más grandes, sí, pero con el misma esencia tribal. Entonces la pregunta desde antaño y para recomendar un libro que a Se mí me te trae corta, ¿eh? buena compañía y buenas direcciones es el Great Boss, Dead Boss. Ahí Sí, está bien, está estable. sí. El Great Boss, Dead Boss, ahorita lo pongo en el chat de Ray Immerman, Ujú. persona conocedora de mucho de TOC surafricano y por eso quizás desde su parte un conocimiento más a fondo de lo que es una tribu. Pero el punto es este. Cuando las tribus eyectaban o expulsaban más bien a alguien que pertenecía a la tribu, ¿ya? Entonces, las respuestas de esa pregunta son, ok, cuando usted no fue leal a la tribu, o sea, en últimas, usted era un espía, llevaba información para otras tribus que nos podían hacer daño en la guerra o robarnos, eso fue una razón de expulsarlos. Y en fin, voy a referirme solo a esa.
¿O usted dejó de poder hacer lo que podía hacer para esta tribu? Voy a dejarlo ahí porque si ustedes lo piensan hoy, hoy en día sí, en especial nuestros países, tienen gente muy adinerada y gente que escasamente tiene una comida al día o a veces ninguna. Entonces la visión es un poquito la de Robin Hood, ¿no? Le quito a este que tiene y le doy a este que no tiene. Pero la pregunta es, ¿cuál es el pase que usted está pagando por pertenecer a este grupo o a esta sociedad? Como en cualquier grupo. Usted va a pertenecer a un club, usted pone, dice yo quiero pertenecer y mi rol es este. Pero el problema del rol, me parece a mí, para darle continuidad a la discusión y no centrar esto en dos personas hablando, No, porque es, además te digo que en el chat está que arde. Ya me están diciendo que no le he también podido, quieren hablar. yo, yo Mira no, que estoy en línea desde la semana pasada. Sí, cierto. sí, pero te voy a decir que eres el penúltimo en pedir la palabra, así que Ah, bueno. Y lo Entonces, mío son 10 minutos. todo lo madre del mía, pobre es no, no, robado, no, Daniel, todo lo del no, pobre es no, robado. pongámonos alguna regla. Alguna regla, o sea, aquí pues, intervenciones lo más cortas posible, por favor. Bien. Sí, ok, Bien, listo. pido la ¿Cómo? palabra basado en el hecho de que la pedí hace 7 días. No, pero Bueno, espera Hace un 8 días. segundo, porque primero concluyo está Leonardo. concluyo mi exposición primero y ahí lo Ya. dejo, porque la idea es generar este tipo de cuestionamiento. El chat no lo he leído porque yo soy monofónico, como decía, yo no Ya. solo puedo mirar a la cámara y no puedo leer a la vez, no, yo no puedo. Entonces, el punto es ese comparativo, o sea, cuando usted deja de ser parte de lo que debe ser en el grupo tribal o en el grupo primario, digamos, ¿sí? Bien, es la práctica general del entonces era, usted era expulsado de la tribu a su andar. O sea, vaya y usted consiga entonces su alimento, haga lo que quiera, porque dejó de tener el beneficio del grupo. ¿Ya? Eso creo que en nuestras sociedades se ha perdido. Se ha perdido en el sentido de que esos que no tienen nada, sí, tienen una condición de que hay que darles una ayuda, pero la pregunta es, ¿usted qué va a poner en la ecuación para seguir participando en el aparato productivo, llamado eso como generación de riqueza, para entre todos? Bueno, Porque si usted yo no puedo pone contestar nada, esas cosas, pero yo creo, Jorge, que ahí estás tú entrando en otra conversación, estás entrando en ahora cuál es la participación de los individuos o qué es lo que es allá voy, aceptable o no aceptable o lo que sea. Yo no entraría ahí no, todavía. yo vengo de atrás para Es adelante con otra sus conversación comentarios esa. de hay que sincronizarlo. Ok, sincronizar, ¿qué significa? Que cada una de las partes que pertenecen al sistema jueguen el rol que deben jugar en el sistema. A eso me refiero yo, a la sincronía. Pero si una de las partes no juega el rol que se supone que debe jugar, ¿sí? Que además viene la inquietud de cuál es el rol de los pobres. ¿Seguir siendo pobres? No, 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 no. La función de los pobres en cualquier economía es ser empleados, comillas, ¿sí? O generar sus propias empresas, ¿ya? Termino ahí. O sea, esto es Yo no picante. lo pondría así, digamos, pero Ya. ya. Entonces Leonardo, voy a leer los chats para saber qué digo a continuación. Leonardo, Dale, Leonardo, que estoy en fila. No, lo que yo puse en el chat un poco es lo que pienso, que finalmente yo digo que son los gobernantes con las reglas y las políticas que ponen al sistema, que lamentablemente tenemos ejemplos claros de países que cuando se juntan son mucho más poderosos. Tenemos Alemania, por ejemplo, posguerra, Japón, posguerra, y los intereses propios, tanto locales de los partidos políticos como los propios del mismo gobernante, hacen que obstaculiza las decisiones para el sistema finalmente. o sea, Entonces, creo perdón, yo que hay un tema exponencial, que uno lo ve a nivel chico que pasa en la empresa y pasa lo mismo en los sistemas políticos o en el Estado, digamos, que es lo que veo, que finalmente las decisiones pasan no por el sistema, sino que por los intereses propios. Y a lo mejor también el propósito del sistema no está muy claro tampoco.
Eso. Te va a echar la broma que la han echado muchas veces. Dice, entonces el secreto del éxito de un país es declararle la guerra a Estados Unidos y perderla. Alemania, Japón. Que lamentablemente la historia ha demostrado que cuando hay catástrofes, cuando hay cosas, la gente se junta y eso posibilita un... Algo pasa con el ser humano que finalmente cuando se juntan y ponen un objetivo en común es exponencial lo que pueden provocar. Lo hemos vivido cuántas veces, Matías, Ya, acá en Chile cuando han pero ocurrido entonces, desastres naturales, etcétera. entonces eso que estás diciendo tú, las reglas que te ponen son necesariamente forzándote o prohibiéndote hacer cosas. ¿Quién te Sí. puede poner una regla o una política o una ley forzándote a crear cosas? Por ejemplo, si tengo un país donde no está abierto al mundo y no hay inversión extranjera, obviamente que va a imposibilitar el crecimiento, por ejemplo, o la inversión extranjera. Bueno, son Eh, reglas que le ponen trabas exacto, eso es. a la posibilidad de explotar la restricción. Sí, Ese es mi... ya, pero yo creo que faltan cosas ahí, por intereses propios o optimización local, finalmente. Porque No, para bueno, yo decidir una cosa por y la no la razón otra, que tengo que... sea, por la Mm. razón que sea. Lo que pasa es que eh, yo Pero yo creo que tiene una causa ahí. estoy yendo, eh, o sea, ya saben cuál es mi pensamiento en todo caso, pero Hay estoy que, yendo como de lo más básico a derivando una cosa que sea de sentido común. Entonces, ok, cuando tú dices la restricción son las personas que se pueden organizar y hacer empresas, y hoy día no hay pleno empleo, la escasez de ideas no puede explicar que no haya pleno empleo. Lo que puede explicar que no hay pleno empleo son otras cosas. Entonces, ¿qué otras cosas son? Y yo digo, es de afuera y de adentro. De afuera, porque te ponen trabas y que te impiden hacer cosas que se podrían hacer. Y de adentro, porque el conocimiento de cómo se organiza eh, no es el adecuado y entonces se desperdicia mucha energía de ese sistema. Esa es mi Ya, definición Daniel. general. hay que, Ok, hay que darle la Matías. palabra a Daniel. Daniel, hay que darle la palabra. Sí, Matías, te voy a pedir que des permiso de compartir pantalla, que esta mañana hice, aunque me apliqué el síndrome del estudiante, porque lo terminé haciendo hace un rato, Ya, pero ¿no? no 10 minutos, porque no es... Bueno, me cortas y lo dejo y tú verás si vale la pena. No, pues yo no te voy a Bueno, cortar, pero es que, o sea, te voy a no cortar puedo presentar si te nada, pasa pues. mucho, porque nos quedan 15, pero es que para que sea Bueno, un... 15 minutos, dale. No, nos quedan 15 minutos de conversación, pero que no te mandes 15 minutos solo. Dale, Está, interrúmpeme lo menos posible y va rápido. no prometo nada. Yo sé. Este... ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ok, Correcto. entonces empiezo como Matías del nivel cero. Los humanos tenemos necesidades. ¿Cómo logramos toda la actividad que hacemos está orientada a satisfacer esas necesidades y eso nos da lo que llamamos el bienestar? O sea que la actividad está orientada a lograr el bienestar. ¿Cómo logramos ese bienestar? Satisfaciendo las necesidades y eso implica el consumo. De tal manera que es necesario consumir para lograr ese bienestar en lo que a economía se refiere. Solamente que para poder consumir necesito dos cosas. Por un lado, necesito tener un ingreso, porque asumo que hay un mercado, y por el otro lado, que hay una producción, que alguien produjo y hay un sistema de distribución. Voy al segundo punto, tratando de ver, desarrollando la parte de producción. En economía hay un concepto que se llama frontera de posibilidades de producción. Y eso es sencillamente hasta dónde puede producir una economía. Se supone en el punto rojo inferior que si estoy produciendo menos de lo que puedo, la economía es ineficiente.
y es eficiente dentro del ámbito dentro de este ámbito, para no empezar a discutir sobre la palabra eficiencia, es cuando estoy en el límite de posibilidades de producción, o sea, cuando estoy sacando el máximo provecho de los recursos. Y hay una producción que sencillamente no es alcanzable porque no tengo recursos. ¿Qué es lo que limita, qué es lo que determina esa frontera de posibilidades de producción? Que en nuestro ámbito se llama restricción, ¿no? A las posibilidades de producción. Bueno, la disposición de recursos humanos, el stock de capital, los recursos humanos y el modo de operación. Bien, entonces, si nos concentramos por un momento en el modo de operación, Yo no entendí el gráfico por si acaso. bueno, voy Conozco las allá. curvas de utilidad en economía, pero ese gráfico no lo entendí. Ese gráfico no lo viste, seguramente que el curso de economía fue incompleto No, porque no te no entendí te el quiero. gráfico que tú pusiste, cantidad producida de alimentos X, cantidad producida de Y. Ajá, bueno, es simplemente que como Ah, se está sí, que tú puedes producir X o puedes producir Y, exactamente con y los que mismos con los recursos. recursos que tienes que elegir si produce X o produce Y, Exactamente, o eso es, una mezcla de los dos. Ya, ok, o una listo. mezcla de los dos. Ahora, Cada ahora punto sí. sobre la curva es una mezcla de los productos que puedes producir con esos recursos, que Ya, te ahora lo da entendí. las posibilidades de producción. Y eso Lo que me incluye, confundía eran los alimentos. Ya entendí. ok. Y lo que está detrás de eso no solamente son los recursos, sino el modo de operación, que para nosotros es un concepto muy importante. Eh, Dado los recursos físicos, entonces Un viene ahora paréntesis, el modo de operación. yo no prometo nada, yo voy a no, porque es que es muy bueno el comentario. Fíjate que eso que acabas de decir tú, que eso del modo de operación, eso lo dan por sentado los economistas cuando hacen estas explicaciones, de que ya se están aplicando las mejores prácticas. O sea, coloquialmente, entre ellos, sin que lo escuche mucha gente, deben de decir cómo van a ser tan imbéciles los empresarios de no estar haciendo lo mejor posible ya, ¿no? Bien, porque fíjate que antes de que se hicieran los cambios en la fábrica de Toyota, entonces serían imbéciles porque no aplicaban Lean o el modo de producción Toyota, simplemente que ese conocimiento se va desarrollando. Esa curva corresponde a un modo de operación. Si tú a esa planta básica o esa economía básica le inyecta, por ejemplo, calidad total, la curva se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Vamos a imaginarnos que paralelamente con los mismos recursos vas a producir más simplemente porque estás aplicando calidad total. Pero después llegas y dices, no, además de calidad total voy a aplicarle Lean Manufacturing. Entonces la curva se desplaza nuevamente hacia arriba. Con los mismos recursos estoy produciendo más. Y después viene DDMRP y dice, bueno, con los mismos recursos puedo producir más. Y después viene TOC y con los mismos recursos puede producir más. Simplemente que si En ese orden, el gracias. ese es el orden para nosotros. Entonces, para Carol Petak es al revés. Pero bueno, Yo eso sé, es otra yo sé, discusión, yo sé, yo sé. ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que el modo de operación hace que esa curva se mueva hacia arriba. Si tomáramos en un país como una decisión de política que todos los empresarios aplicaran TOC, Lean Manufacturing, ¿no? Y adicionalmente calidad total, y que todos lo hicieran muy bien, ese país sencillamente crecería más con los recursos que tiene, porque su frontera de posibilidades de producción aumenta. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento del cómo hacer las cosas, bien, es eventualmente una restricción. Bien, sigo adelante porque no es la única con la cual nos vamos a conseguir. Pero un resumen de lo que acabas de decir es la restricción que es el recurso humano no está siendo explotado por falta de conocimiento. Del mismo recurso humano. Ya. Bueno, sea lo mismo, si es del Bien, mismo recurso humano o es otro recurso humano que puede aportar el conocimiento, eso no importa ok, mucho. voy que La tengo, cuestión es que falta,
qué es lo Que que, o Me dijo, sea, este es un Matías me caso dijo que quedaba particular. poco tiempo y como siempre me corta, tengo que ir rapidito. Voy. No es en este Estás caso, diciendo casos particulares, lo que yo te dije en general, pero bueno, ya, dale. Ok, veamos otro caso. Esa oferta, por un lado, ¿cuál es la oferta? La oferta es la del Producto Interno, ¿no? El Producto Interno Bruto y las importaciones. Todo estos son los recursos o los productos que se ponen a disposición y por el otro lado los puede utilizar como consumo, como inversión o como exportaciones. Ok, por supuesto, esa es una identidad de equilibrio con la que todo el mundo está de acuerdo. Vamos a seguir un pasito adelante. Veamos en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos tres sectores industriales, P, Q y R, ¿verdad? Y entonces Yo aquí no estoy de cuando P, acuerdo con la identidad, por si acaso. bueno, está muy bien, pero es una identidad económica que en el No es lo mundo que se económico se lee en todos acepta los libros. Pero bueno, y cuando lo cambies, pues te darán el premio Nobel, pero por el momento déjame seguir adelante con lo que es convencional en economía. no voy a estar mezclando peras con manzanas ahí, pero Bueno, no importa. digamos que no estoy de acuerdo, pero sigo adelante. Suponte por un momento que P es un sector, Q es otro, R es otro, y cada uno cuando produce demanda recursos de esos otros sectores. Cuando P produce demanda recursos de Q y recursos de R, pero al mismo tiempo cuando P produce está generando un valor agregado y IP puede estar demandando recursos desde el exterior, que son las importaciones. Cuando ese valor agregado se convierte en el ingreso va a consumo de inversión y nuevamente hay una demanda de PQIR que hace que este círculo se esté trabajando continuamente. Pero es posible que el sector R, no tiene suficiente capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que era una demanda que debía satisfacer la industria R nacional se desvía hacia las importaciones. Cuando R tiene la capacidad que está generando ingresos internos y aumenta el consumo y la inversión y por tanto aumenta el producto. Pero cuando R no tiene la capacidad, entonces el sistema tiene que importar, de tal manera que ese efecto multiplicador sobre el resto de la economía, al generar más consumo e inversión en una cadena sucesiva, se está exportando, ya no se está produciendo dentro del mismo país. Esto es lo que hace, por ejemplo, que en Venezuela, por ejemplo, hace muchos años existía, no sé si ahora, un banco que era el Fondo de Crédito Industrial, que era para financiar el desarrollo de industrias con una política de sustitución de importaciones, que era lo que estaba haciendo, que al desarrollar ese sector R, hace que los consumos de P y de Q ya no se filtren hacia el exterior, sino que entran en el círculo virtuoso de esa economía. Entonces, en ese momento, la capacidad de producción de R dentro de lo que es el entramado industrial es un factor restrictivo. ¿Bien? Podríamos ver otro, que es, eh, tenemos que en otro país sucedió eso y ahí tienen que hacer importaciones. El país nacional está en condiciones de hacer esa exportación y esa exportación genera entonces la producción de los sectores P, Q y R y eso genera ingresos, esos ingresos se convierten en consumo e inversión, eso se constituye en demanda de PQR y ahí nuevamente se da el círculo virtuoso. Bien, entonces Como una que te manera interrumpí solo de... 30 segundos y ya llevas 10 minutos. Bien, entonces lo dejo ahí, pues. Gracias. El punto de la conversación no es entrar en la clase de macroeconomía ni de microeconomía, que además es totalmente discutir un montón de las cosas que acabas de decir ahí, lo Está siento, bien. Daniel, pero la Bueno, no, verdad es es que el que punto de la discusión es dónde están las restricciones. Estoy sí, identificando po, dónde pueden sí, haber pero la restricciones. restricción, ya, Si lo pero quieres ver, está bien. en general, a menos de que me quieran contradecir a lo que yo ya dije, digo yo, la restricción deseable debería de ser
el recurso humano del país. O sea, el tiempo de las personas. Esa es la restricción deseable. Y Y ese entonces, concepto deseable es primera vez que lo escucho en esta discusión. ok, Yo puedes ver diría, el video. yo diría Pues yo que dije, yo quisiera tener la restricción ahí. No dije deseable, dije quiero tener la restricción ahí. Entonces, yo sí, quisiera tener la restricción ahí para que el pleno empleo manifestado en el 4 o 5% de desempleo sea el factor, el KPI que me dice que estamos explotando la restricción. Y que después la productividad vaya aumentando y eso es mucho mejor. Pero la cuestión es que el problema es que si uno tiene un desempleo mucho menor que ese, está bastante trabada la economía. mm, Si es lo tiene uno mismo, mucho mayor, tiene conflictos sociales, pues. sí, es lo mismo que hemos hablado de siempre con el manejo de las restricciones, ¿sí? Para poder explotar la restricción tenemos que tener capacidad instalada protectiva o sobrante, ¿sí? Sí, sí. Lo que quiere decir es que naturalmente, aquí estoy tratando de agrupar todo lo que hemos hablado hoy porque nos quedan poquiticos minutos, es naturalmente la restricción va a estar en el recurso humano en el sentido que el conocimiento es la fuente de elevar la capacidad del sistema de producir más unidades. ¿Ya? Entonces, naturalmente, si se acaban los humanos que tienen ideas, pues el sistema ¿cómo se llama? Eh, Colapsa. para de crecer, ¿sí? Porque no hay más aporte, ¿sí? Se estanca. Naturalmente eso van a ser el número de personas o la capacidad de las personas para generar nuevos conocimientos, que como lo proponía Daniel, claro, en la medida en la que le meto más conocimiento al sistema, con los mismos recursos puedo ir logrando niveles superiores del desempeño. Eso no es cosa distinta de lo que propone TOC. ¿Me explico? O sea, esa es la esencia de lo que queremos lograr. Que en el mundo de la política se ve mal, es cómo hace usted más con los mismos recursos que tiene, porque eso se ve como una política antisocial. No, usted tiene que producir más contratando más gente, pero si no la necesito. Y para no necesitarla necesito el conocimiento. Entonces, quedamos ahí como dando vueltas el perro mordiéndose la cola. Entonces, quería aportar eso porque al final del día, indistinto de que, como dice Matías, la restricción deseable, ¿dónde la quiero tener? Sí, naturalmente, por exigencia de que la demanda del sistema sobre ese nivel de conocimiento va a ir subiendo, tarde que temprano se va a acabar. Se va a acabar no porque el conocimiento no exista, sino Se va a porque el acabar qué cosa. conocimiento se va a acabar, se va a ir a la restricción, con lo que tú dices que la No, lo que restricción pasa es que deseable es la gente, no ¿ya? sé si O el fuiste recurso tú humano. o alguien más que dijo el sistema de precios es un magnífico sistema de comunicación de información. En fin, eh, Entonces, creo que en el hemos momento puesto algunas buenas en que te bases. empieza a escasear, lo que pasa es que sube de precio. Sí, sí, y estoy de acuerdo con el tema ese de los análisis económicos, que es la maldición del siglo, en mi opinión, que soy bastante ignorante en temas económicos, ¿sí? Es el ceteris paribus, o sea, un análisis donde todo permanece igual y yo muevo una variable. No, pero es que sí, tiene Está que ser bien, pero dinámico. eso el mundo no lo permite, ¿no? Yo no puedo mover solo una variable y el resto se queda quieto. Entonces, Bueno, esos son los oye, aportes, creo que hemos puesto sobre la mesa varios elementos. No creo que tengamos oportunidad de llegar a una conclusión todavía de un no, tema para del eso tenemos el nivel, próximo jueves, porque ya se nos acabó el tiempo hoy. eso. Entonces, pues, no sé, si están de acuerdo los otros en seguir discutiendo este tema, estaría bien por mí, yo no tengo líos, pero creo que de pronto un tema de una No, bueno, el relevancia, próximo jueves arrancamos y vemos qué cosas se nos ocurre conversar, pero ¿ok?
Bien, Yo resumo lo que dije. Finalmente, en mi opinión, digamos, en mi opinión, yo no sé, si nadie más está de acuerdo conmigo, pues no me elijan a mí de presidente. Pero en mi opinión, efectivamente, el KPI importante podría ser el pleno empleo y saber dos cosas. Yo no le impondría a nadie que use ni línea, ni teoría de restricción, ni nada. Que cada uno elija lo que quiera, bueno, y que compitan. Entonces, en mi opinión, las leyes tienen que impedir injusticias, pero nunca obligarte a hacer cosas que, o sea, o impedirte de hacer cosas que generen valor, pero solamente impedir injusticia, las leyes que a uno le tienen que imponer. Y de adentro de las empresas, pues tener la humildad y la apertura de siempre estar aprendiendo más cosas, pues. Pero entonces ahí hay comentarios de Leonardo, dice que los partidos políticos, que no sé qué, no sé cuánto. Es que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El gran problema es cuando te imponen desde fuera cosas. Fíjate, los programas sociales impiden el ejercicio de la caridad, impiden ser solidarios, porque son obligaciones, o sea, son impuestos, pues, o sea, de qué otra manera se financian. Entonces, que no, usted tiene que pagar impuestos para que sea solidario, sino, es que si yo pago impuestos no estoy siendo solidario. Gracias. Voy a ser solidario solamente si doy de lo mío voluntariamente. Leonardo, cierra usted, porque ya estamos para las últimas palabras. No, sí, dije que estaba de acuerdo, Ah, ok. no que quería hablar. Ah, bueno, nos estamos acercando a conversar cosas más contingentes y nos vamos a salir un poco de explicar cómo funcionan los amortiguadores, porque es más entretenido esto. No, no podemos tirar cosas por la cabeza. Muchísimas gracias por su participación de hoy. Les deseo excelente semana. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. chao, chao.